Tempranillo es el sabor de España, es el vino español. Y el Tempranillo es una variedad muy sofisticada, muy elegante, muy fina, tiene muchos matices. Aquí no se nota solo el Tempranillo, porque todos nuestros vinos tintos están elaborados con Tempranillo, Garnacho, Graciano y Mazuelo. Pero sobre todo en Viña Tondonia necesitamos las otras variedades porque el Garnacho, Viña Tondonia es una finca que es la que primero vendimiamos, porque si no se nos sobremadurarían los vinos. Entonces el Garnacho lo necesitamos para compensar de grado alcohólico, porque si no se nos quedarían los vinos con demasiado nervio y acidez. Y luego, según los años, también necesitamos para dar color, porque la uva Garnacha es una uva que da poco color, la Tempranillo sí que nos da todo ese color que necesitamos según los años, según maceremos, según la edad de cada parcela, pero el Graciano y el Mazuelo ayudan a dar esa frescura, ese color que utilizamos en porcentajes muy pequeñitos, de un 5 cada año. Entonces, ninguna domina, porque así como la Cabernet, por ejemplo, es una variedad muy dominante, que mezclada en un porcentaje muy pequeño con el Tempranillo destacaría, ninguna de las demás la podemos encontrar muy definida. Normalmente muchos tempranillos cuando son jóvenes, pues recuerdan al regaliz. Sin embargo, aquí ya en nuestros Tondonias recuerda a ese clásico de Rioja que tiene aromas un poco a cacao, tostados, minerales, menos animales que otros de nuestros vinos, ¿no? Pero también con finura, con elegancia. Las astringencias buscamos que en boca no se noten. Eso es lo que llamamos un poco trago fácil. La finura bajo graduación alcohólico, para que sean vinos donde nos podamos beber una botella y nos apetezca beber otra botella. Pues la verdad es que en Rioja hay grandísimos vinos en toda España, pero buscamos eso, buscamos poder durar en el tiempo y buscamos que la gente encuentre aquello que busca en los vinos, pero para que vuelva a beberse otra botella. Eso es muy importante en una botella de vino, esa finura. Y este vino quizá yo no recomendaría nuestros tintos para cazas, para salsas excesivamente poderosas, pero esto es un vino que es muy adecuado para carne o pescado. De hecho, históricamente se ha consumido muchísimo en Galicia con pescados. Bueno, pues a vuestra salud.